La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza de la vida eterna, que es uno de los mayores fundamentos para nosotros en la fe cristiana. Quiero insistir mucho en eso en este día. Pero también quiero que nos pongamos en las manos del Señor para rogarle su auxilio, su ayuda, su guianza. Amén. Amado Padre, tenerte a ti por Dios es toda una bendición. Y tenerte a ti por Padre, saber que nos has hecho coherederos con Cristo, qué bendición. Somos privilegiados y nos sentimos más que bienaventurados de que tú nos tengas en el hueco de tu mano. Guíanos ahora, Señor, a toda verdad, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer primera carta a los Corintios 15, del 12 al 20. Primeramente voy a leer en la Reina Valera versión 60 y después en la traducción en el lenguaje actual. Dice así, primera carta a los Corintios 15, del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Ahora voy a leer estos mismos versos en la traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. A través de los tiempos hasta ahora, el ser humano ha querido evadir y evitar la realidad de que hay una resurrección general de los muertos y por ende, después de la resurrección, un juicio ante Dios. Y es que la palabra nos enseña, creer en la resurrección de los muertos implica aceptar el hecho de que un día todas las almas estarán frente a Dios, rindiéndole cuentas. Implica quedar dentro o fuera de la salvación. Implica heredar o no la vida eterna. Existen varias ideologías que han surgido con el fin de evadir la realidad a la luz de la palabra, la realidad de la resurrección y por ende del juicio eterno. De todos es sabido, en muchas culturas se cree en la reencarnación y no en la resurrección. Esta creencia dice que toda alma es inmortal y cuando una persona muere, su alma nace en cualquier otro ser viviente, sea hombre, animal o incluso plantas, y que este ciclo se repite una y otra vez hasta alcanzar la perfección o autorrealización o unión con Brahma, Dios hindú. Otra ideología dice que la gloria y el infierno están en esta vida
y que después de la muerte física todo se acaba. No hay aceptación de que el alma tenga eternidad. Ahora, ciertos grupos religiosos dicen que un alma que no muere en la gracia de Dios simplemente deja de existir, sin tener que enfrentar un juicio ni una condenación. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos, por ejemplo, se burlaron de él cuando oyeron acerca de la resurrección. Quiero que miremos ese pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Mateo 22, versículo 23 al 33. Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de esto murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero al respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Para los saduceos, este grupo sectario en la época de nuestro Señor Jesucristo, para ellos lo único verdaderamente importante tenía que ver con las leyes humanitarias que escribió Moisés, inspiradas por Dios. Pero ellos decían: no existe la resurrección. Su pregunta la hicieron en un tono de sarcasmo, burlándose de que nuestro Señor estuviera hablando de la resurrección de los muertos. Ellos decían: tenemos a Dios para que nos ayude solamente en esta vida y después no hay nada. Ellos se ocupaban en las leyes de higiene, en el bienestar social y en los ritos de purificación, pero ellos no creían, insisto, en la resurrección de los muertos. Y qué acertado nuestro Señor Jesucristo, haciendo uso de las mismas Escrituras para decirles a los saduceos que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Estaban con una ideología equivocada. Y hasta este punto es donde quería yo llegar, porque de cierta manera es lo que está pasando con muchas personas, incluso dentro de la fe. Esperan en Dios solamente para esta vida. Incluso algunos se van al extremo de pensar y de creer que Dios debe estar a su servicio, que la iglesia debe estar a su servicio. Y no se ponen a pensar que nosotros somos los que debemos estar al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Cambiar nuestra perspectiva en la orientación correcta que nos muestra las Sagradas Escrituras. Pero volviendo al punto, muchos creyentes incluso están esperando en Dios solamente para esta vida. Están esperando en lo que Dios pueda hacer por ellos, por ellas, solamente mientras están vivos. No piensan en lo eterno, lo saben, pero no se concentran en ello. Están concentrados solamente en lo temporal, y yo no digo que no nos preocupen nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones que vivimos mientras estamos en este planeta. Yo no digo que nos desentendamos de ello con esta enseñanza, pero lo que quiero enseñar el día de hoy es que debemos estar más presentes en lo eterno que en lo presente. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere. Si no, estaremos tomando una actitud igual que los saduceos. Queremos que Dios nos ayude solamente para esta vida. Muchos se ocupan tanto de lo que Dios puede hacerles, están preocupados de qué van a comer, qué van a vestir,
qué van a calzar, como lo dijo el Señor. Están en una ansiosa perplejidad, en un afán desmedido. Y reitero, yo no estoy diciendo que nos desentendamos, porque tenemos obligaciones en esta vida, pero no debemos estar concentrados solamente en esta vida. Nuestra creencia, nuestra fe debe ocuparse más en lo eterno que en lo presente. Pero sin embargo, insisto, muchos incluso viven frustrados porque Dios no les ayuda en sus problemas, o sienten que no les ayuda, no les prospera económicamente, no les provoca felicidad en su corazón, no les trae salud, no les trae paz, etcétera. Piensan que Dios no está haciendo nada por ellos. Y esto es precisamente de lo que se nos advierte en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban en esa perpleja ansiedad y en un afán desmedido, que buscasen primero el reino de Dios y su justicia. Eso aparece en Mateo 6:33. Y todas las cosas que necesitamos para esta vida vendrán por añadidura. Pero primeramente tu atención, mi atención debe estar en el reino de Dios. Ahora, quiero que miremos primera carta a los Corintios 15 del 32 al 34. Quiero retomar esos versículos que ya leímos. Dice aquí: en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Este apóstol, San Pablo, tuvo muchas experiencias que sufrir a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo dice, bueno, si hay gente que dice que Cristo no resucitó y que no hay resurrección de muertos, o sea, ¿de qué sirve todo lo que hacemos por predicar, enseñar? ¿De qué sirve que haya tenido esas luchas, esas batallas, incluso confrontaciones fuertes, incluso maltrato que tuvo de parte de los opositores? Él dice, de nada sirve si es que los muertos no resucitan. Incluso llega al punto de decir, si no hay resurrección, como dice el dicho coloquial, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Pero lo está usando en una forma de sarcasmo para que la gente reaccione, que se vuelva de su ideología errada, pensando y centrado solamente en lo terrenal y no en lo eterno. Si no hay resurrección, esto se dice igual en una forma como si estuviese usando psicología inversa. Si no hay resurrección, ¿para qué sirve lo demás? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué honrar a Dios? ¿Para qué conducirse debidamente? Si no hay resurrección, si no hay un juicio, ¿no les suena ilógico? Pero lo cierto es que sí hay resurrección para todos los que han muerto y para los que han de morir. Y cuando esto ocurra, cada uno se presentará delante del Señor para darle cuentas de su propia vida, del camino que eligió mientras estaba vivo. Hay muchos vestigios, muchos pasajes en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que nos hablan de ello. Pero quiero tomar por lo menos uno de cada testamento. Quiero que miremos Daniel 12. Daniel 12 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No dice que el alma termina con la sepultura. Este pasaje aclara desde el Antiguo Testamento, en la época de Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Este pasaje está relacionado principalmente con la segunda resurrección.
La primera resurrección es cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca. Lo he venido enseñando en videos anteriores. Con su segunda venida, en el acto de su segunda venida, todos los que murieron en Cristo serán resucitados. Primera resurrección. Pero como la vida continuará en este planeta y después de esos 1000 años es el juicio final, entonces esa es la segunda resurrección. Muchos de los que están en el polvo de la tierra, dice la palabra, serán despertados. Unos para vida eterna, es decir, para heredar la gloria, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que nos debe preocupar. Ahora el pasaje de Juan 5, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, el versículo 24 al 29. Dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor nos está aclarando: en aquel día todos resucitarán, todos nos presentaremos delante del Señor, todos estaremos recibiendo el juicio determinante de nuestro Señor, de cuál será nuestro destino eterno. Y no vemos que haya lugares intermedios. El que hizo lo bueno, el que hizo lo correcto, el que se comportó a la altura de lo que Dios exige en su palabra, a la altura de la fe que profesamos, estarán heredando la gloria, el paraíso. Pero otros resucitarán para que hereden la confusión, la vergüenza y la condenación. Estamos en el camino correcto si creemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la esperanza en nuestro corazón de heredar la vida eterna, debemos nosotros hacer lo que al Señor le agrada. Y esta esperanza en la vida eterna es la que nos hace apartarnos del mal, olvidarnos un poco de lo terrenal para poner toda nuestra atención en lo eterno, porque esto terrenal es pasajero. La vida en este planeta es un soplo, dice la misma Biblia, como neblina que se desvanece, como la hierba del campo que surge en la mañana y en la tarde se marchita. Nuestra estancia en este planeta es temporal y es demasiado corta comparado contra toda la eternidad. Primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Este pasaje está directamente o estrechamente relacionado con la segunda venida de nuestro Señor. En el acto de su venida sucede la resurrección de los que murieron en Cristo, la primera resurrección. Y los que hayan quedado en ese tiempo, dice la
la palabra del Señor, San Pablo está expresando como si fuese parte de la última generación, pero lo dice en el tono de esperar en Cristo, ¿verdad? No porque estuviese seguro de que él viviría hasta la segunda venida del Señor, sino como si fuese parte, y los que hayamos quedado, dice él, simplemente serán transformados, serán arrebatados y así estarán siempre con el Señor, dice la Escritura. Ahora, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice la palabra del Señor aquí que tenemos que ser sobrios, vivir de una forma cabal, obedientes al Señor, como de día y no como de noche. Somos hijos de la luz y no somos hijos de la oscuridad. Por lo tanto, debemos comportarnos a la altura de la postura que tenemos en Cristo. Mucha gente piensa que como Cristo ya murió por nuestros pecados, pues en automático dicen, si ya murió por mis pecados, puedo hacer con mi vida lo que quiera. Además, otros insisten, si Dios me ama como soy, pues ¿para qué hacer cambios? Y viven errados en esa ideología, porque es cierto, estamos en Cristo, es cierto que Dios nos ama, es cierto que nos ha perdonado nuestros pecados, pero a partir del momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tú recibes una nueva naturaleza para hacer lo que al Señor le agrada y no seguir en las mismas. Ahora, volviendo a la idea que venía trayendo acerca de la resurrección, quiero insistirte que no te preocupes tanto de lo que pueda o no ocurrir contigo mientras estás vivo, porque finalmente es algo temporal. Si recibes o no la sanidad como tú lo esperas, es algo temporal. Si progresas o no económicamente como tú lo esperas, es algo temporal. Si se solucionan o no todos tus problemas, finalmente es algo temporal. Lo realmente importante es lo que sucederá después de que termine tu estancia en esta vida. Si sufres o gozas de la vida, también es algo temporal. Lo único verdaderamente importante es tener la garantía de que estaremos eternamente con el Señor, porque sería algo muy triste para muchos que ya están en la fe, que solamente están esperando en Cristo mientras están en esta tierra, pensando que Dios está a su servicio, pensando que los demás deben estar a su servicio, sin ningún compromiso, sin ningún acto de cambio para agradar al Señor y sin estar presentes en la vida eterna, sino solamente en lo terrenal, pues sería algo muy triste para estas personas el día que el Señor les resucite y que estén delante del Señor y que no hereden la vida eterna. Sería algo muy triste. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Ahora voy a leer en el capítulo 21 del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, es cuando se termina nuestra vida en este planeta. Y la muerte segunda es el juicio del Señor, la condenación. Y de allí es donde el Señor quiere rescatarnos, que no enfrentemos esa segunda muerte, sino que tú heredes la vida eterna. Eso es lo más importante. La predicación nuestra siempre es con ese tono y con esa finalidad. Que la gente reconsidere sus caminos, que puedan poner su atención en lo eterno más que en lo terrenal. Porque, insisto, lo terrenal es temporal. Y lo más importante es lo que sucederá después de nuestra estancia aquí. Esto es una realidad, lo que acabamos de leer. Va en juego nuestra salvación si no hacemos caso a la voluntad del Señor. Por ello es que debemos cuidar, los que ya estamos dentro, nuestra salvación con temor y temblor. Existe una ideología que dice, no, una vez que alguien recibe a Cristo, haga lo que haga con su vida, Dios ya no le va a quitar la salvación. Y esa alma ya no se puede perder. Porque utilizan argumentos humanos, dicen, si Dios te regala algo, no te lo va a quitar. Pero se equivocan en ese razonar. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de cuidar la salvación con temor y temblor, de cuidar nuestra vida que viva a la altura de la fe que profesamos, de hacer caso a la voluntad del Señor, de que estemos evitando las ideologías contrarias a la fe correcta. Por eso es importante estar firmes en lo que hemos creído, rendirle nuestro corazón sin reservas, tener siempre presente que un día nos encararemos con Él. Los libros fueron abiertos, leímos ahí. Todos estaban en pie delante de su presencia, pequeños y grandes. Eso nos hace analizar gente humilde y gente poderosa, gente de todas las edades, gente que tuvo la oportunidad de arrepentirse, de recibir la salvación y no haber heredado la vida eterna por las decisiones equivocadas que se tomaron en esta vida. Quiero insistir mucho en eso para los que ya están dentro de la fe. No te concentres solo en lo que el Señor puede hacer por ti mientras estás vivo. Piensa en lo eterno. Tal vez no todo lo que deseas para esta vida lo alcances, lo logres, lo recibas como lo esperas. Pero lo importante es lo que sucederá después de esta vida. Con esto no estoy diciendo que no te esfuerces o no luches por lo que anhelas, pero que en ese intento, en esa lucha, en ese anhelo, en ese deseo, no te olvides de tu Señor. Bien vale la pena que de forma constante examinemos nuestro corazón. Mayormente, si te has dejado arrastrar por ideologías contrarias a lo que es de acuerdo a la Biblia. Segunda carta a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, que no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ese autoanálisis lo tenemos que hacer de forma constante, no sea que te hayas deslizado. Concluyendo, terminemos. Si tú eres de las personas que dicen comamos y vivamos a fin que mañana moriremos, tú vives equivocado con esa ideología, porque la vida no termina en el panteón. El alma es eterna. Viene el día en que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, leímos, resucitará a los muertos, los levantará, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De ti depende, es tu elección. Que el Señor te bendiga.